6. Seth Hart había estado en Dawn durante 2 días. Estaba determinado a no estar aquí para el final del tercero. En parte, quería irse antes de que algún Jedi más se mostrara para investigar la muerte de Med, o para tratar de reclamar los artefactos por los que el Cereano había ido en primer lugar. Pero aparte de eso, Seth ya estaba harto de estar rodeado de mineros. Todos estaban empezando a parecerle iguales, achaparrados y corpulentos, su grosor común, un resultado de generaciones pasadas en un labor manual dura. Su piel era marrón y curtida, por no mencionar que estaba moteada del polvo y la mugre que lo cubría todo. Todos tenían el mismo pelo, corto, oscuro, y todos llevaban las mismas ropas, apagadas y raídas. Incluso sus rasgos parecían todos los mismos, tristes y taciturnos, abatidos y rotos por una vida de moler en las canteras. Decir que no encajaba era el paradigma de la sutileza. Seth estaba delgado y nervudo, con un pelo largo y plateado que le caía sobre sus hombros. Su piel era de un blanco cremoso e inmaculada por los elementos. Sus rasgos atractivos expresaban un carisma travieso y justo un toque de arrogancia. Y, al contrario que los mineros, Seth vestía con estilo. Llevaba un traje de combate hecho a medida, el material, un tono entre negro y el violeta. El traje ligero le daba completa movilidad. Aún así, era lo suficientemente resistente como para permitir algo de protección si, como tan a menudo ocurría alrededor de Seth, los eventos daban un giro violento. Sobre esto, llevaba un chaleco amarillo pálido. Tanto el traje de combate como el chaleco no tenían mangas para dejar sus brazos desnudos. Una banda violeta diseñada de tela tejida de veda rodeaba cada bíceps marcado, y sus botas, cinturón y guantes, sin dedos, estaban hechos del más fino cuero coreliano. Típicamente también llevaba una pistola Disrupta GSI 24D, enfundada en su muslo derecho, y un blaster convencional atado en el izquierdo. Aquí en Dawn, sin embargo, los disruptores estaban prohibidos, así que había metido ambas armas, junto a su sable láser, en los varios bolsillos que tenía dentro del chaleco. Era obvio que no pertenecía al resto de la multitud en la cantina, pero Seth no estaba tratando de encajar. Era de saber común que los mercenarios podían encontrar trabajos bien pagados aquí en Dawn. Seth supuso que cualquiera que le viera supondría que solo era un soldado desafortunado más, esperando sacar tajada en la violencia en aumento entre los rebeldes y la nobleza. Se equivocarían, por supuesto. Seth estaba aquí esperando sacar tajada, pero no tenía que ver con la inevitable guerra civil de Dawn. Hacía menos de una semana, su antiguo compañero, Med Thandar, había estado en este mundo, y solo había un motivo por el que vendría a un pozo como este. El maestro Ova te mandó aquí para encontrar algún talismán del lado oscuro, ¿no? Solo que tuviste más de lo que merecías. Siempre sospeché que eras débil. Fuera lo que fuera, a por lo que Med había ido a buscar, había muerto antes de recuperarlo. Eso significaba que el objeto aún estaba ahí, simplemente esperando a que alguien lo reclamara. Alguien como Seth. Durante los últimos 2 días había viajado por la superficie marcada de Dawn, moviéndose de una cantina, barraca o lugar de trabajo a otro. En cada parada hacía preguntas, tratando de encontrar a alguien, cualquiera, que supiera algo sobre el Cereano que había sido asesinado junto a los líderes rebeldes. Más importante, necesitaba encontrar a alguien que supiera lo que Med había estado buscando. A cualquiera que le preguntara, explicaba que estaba interesado porque era un coleccionista de artefactos raros, pero la gente aquí estaba alerta. Algunos de ellos sospechaban que estaba trabajando para la familia real. No era fácil obtener las respuestas que necesitaba. Aún así, con los años, Seth había aprendido que cualquiera tenía su precio o su punto de quiebre. Sus investigaciones le habían llevado aquí, a esta cantina sin nombre, propiedad de un camarero rodiano que se llamaba Quano, uno de solo un puñado de no humanos que escogían tratar de hacer vida en Dawn. Ansioso por alejarse de las nubes de polvo que soplaban por la superficie, Seth empujó para abrir la puerta y entró a la cantina. Inmediatamente empezó a arrepentirse de su decisión. Estaba claro que la multitud de este establecimiento en particular comprometía a la escoria más baja de la sociedad minera de Dawn. La mayoría de la gente aquí estaba doblada y retorcida.
los de las jornadas duras, con la espalda curvada y medio tullidos por toda una vida de excavar vetas para el provecho de otros. Sus ropas no estaban solo desgastadas, sino también sucias, y el hedor acre del sudor y los cuerpos sin lavar casi le hicieron salir lágrimas por los ojos. Exactamente el tipo de gente que Seth esperaría encontrar en el bar de un rodiano. Los muebles eran tan precarios y rotos como la clientela. Vasos desfigurados por esquilas y grietas, mesas descoloridas tambaleándose sobre tres débiles patas, taburetes oxidados que parecían como si pudieran colapsar si se les daba una buena patada. Contra la pared contraria había una barra larga, amplia, cubierta por una capa chapucera de pintura que hacía poco por ocultar la madera pudriéndose por debajo. La fila de botellas colgadas en el estante tras la barra estaban cubiertas por una gruesa capa de polvo y mugre, pero Seth no necesitaba leer las etiquetas para adivinar que todos eran marcas que rápidamente sacrificaban la calidad por el precio. Se percató de dos mantones fornidos que holgazaneaban a cada lado de la puerta y rápidamente sopesó. Típicos, grandes imbéciles, fuertes y estúpidos. Podría decir por la forma extraña en la que estaban que cada uno tenía una pequeña pistola insertada en la parte delantera de sus respectivos cinturones. Inclinándose contra la pared, tras la barra, estaba el propietario de piel verde en persona, sus brazos cruzados enfrente de su pecho. Sus ojos, como insecto, miraron a Seth desde el otro lado de la habitación. Su morro, como el de un tapir, se retorció en lo que el antiguo Jedi solo podía suponer que significaba una mueca. Ignorando el saludo poco cordial, Seth se abrió paso lentamente hacia el rodiano. 2 docenas de ojos le echaron un vistazo mientras pasaba por el bar, su mirada colectiva fría, evaluadora y definitivamente despreocupada, mientras los dueños volvían su atención de vuelta al salobre fango que se arremolinaba en sus jarras. «Bar solo para mineros», murmuró Kuano en un básico galáctico con un fuerte acento una vez que Seth estuvo lo suficientemente cerca para dejar reposar un codo en la barra. «Tú no bebes. Vete». Seth extendió el brazo y casualmente dejó caer un par de chips de 100 créditos en el mostrador. El rodiano trató de actuar indiferente, pero Seth podía percibir que de repente estaba conteniendo el aliento. «Esperaba que pudiéramos tener una pequeña charla», le dijo Seth, yendo directamente al grano. «Solos». En un destello los chips desaparecieron y Kuano estaba en pie encima de la barra. «Cantina cerrada», gritó sobre sus extremidades. «Hora de irse. Vuelvan al trabajo. Todo el mundo fuera». La mayoría de la multitud se alzó a regañadientes de sus asientos, murmurando sombríamente mientras iban hacia la puerta. Un alma terca permaneció sentada, haciendo lo que podía por evitar que su tambaleante silla fuera volcada por los otros clientes que se dirigían a la salida. El camarero dio un par de palmadas y los seguratas junto a la puerta rápidamente se acercaron. Ellos agarraron al hombre, cada uno agarrando un brazo, y tiraron de él desde la silla, demasiado borracho para siquiera forcejear. El cliente colgó a peso muerto entre los dos brutos descomunales, sus pies arrastrando flácidos en el suelo mientras a la fuerza le acompañaban afuera. Al alcanzar la salida, los seguratas balancearon a su carga humana hacia atrás y hacia adelante varias veces en un sorprendente despliegue de esfuerzo coordinado, cogiendo impulso antes de lanzarlo a través de la entrada y contra el duro suelo exterior. Había sido una mentira decir que Seth no estuvo impresionado por la distancia que lograron. Sin el último cliente, uno de los seguratas golpeó la puerta y la cerró con pestillo. Entonces, ambos se giraron para encarar a Seth, sonriendo mientras volvían a inclinarse contra la pared a cada lado de la única salida de la habitación. Seth no pudo evitar admirar la compleja y total falta de sutileza del rodiano. La mayoría de propietarios invitarían a Seth a una habitación trasera para charlar antes de cerrar todo su establecimiento por apenas 200 créditos. A juzgar por la decoración general, sin embargo, el establecimiento apenas daba beneficios. No es que a Seth le importara en realidad. No estaba tratando de mantener un perfil bajo, estaba acostumbrado a dejar historias memorables a su paso. Si alguien alguna vez iba a investigar, ya haría tiempo que se habría ido. Así que, ¿qué importaba si tenía otra historia que añadir a su leyenda? Con el tiempo, los detalles inevitablemente se exagerarían y un día la gente se maravillaría ante cómo Seth había sido tan rico
que había pagado miles de créditos para cerrar toda una cantina para poder hablar con el dueño. «Nadie nos molesta ahora», dijo Kuano desde detrás de él, saltando de vuelta al suelo. «¿Quieres beber?» «Soy un coleccionista interesado en artefactos raros», respondió Seth, ignorando la pregunta y cortando directo al caso. Quería perder tan poco tiempo aquí como fuera posible. Anillos, amuletos, ese tipo de cosas. Kuano se encogió de hombros. «¿Por qué dices a Kuano?» «Se dice por el campamento que a veces tienes ese tipo de objetos a la venta». Las antenas curvadas de la cabeza del camarero se movieron ligeramente. «Quizás», susurró él, inclinándose hacia adelante para que Seth pudiera escucharlo. «Minero encuentra cosas. Él quiere vender fuera del mundo. Quizás Kuano le ayuda». «Entonces este es tu día de suerte», respondió Seth, de algún modo consiguiendo mostrar una sonrisa brillante pese al pungente aroma de las feromonas alien que salían del rodiano. «Como he dicho, soy un coleccionista, un rico coleccionista». Kuano dio un rápido vistazo alrededor de la habitación vacía, casi como si esperara que alguien estuviera escuchando su conversación. Seth lo reconoció como un reflejo nervioso desarrollado tras años de hacer tratos en las sombras en lugares públicos. «¿En qué tú interesado?» «Creo que sabes lo que estoy buscando, lo mismo que el último coleccionista que vino aquí, el Cereano». «El no coleccionista, el Jedi. ¿Tú Jedi también?» Seth suspiró. Esto iba a subir el precio. «Nunca entendiste el valor de mantener un perfil bajo, ¿no, Meth?» «¿Te parezco un Jedi?» El rodiano inclinó su cabeza de un lado al otro antes de responder. «No, pareces más como cazarrecompensas». «¿Importa realmente? Quiero comprar lo que estás vendiendo, y tengo multitud de créditos si tienes la mercancía». «Cosas no aquí. Kuano solo intermediario. Minero las tiene». «¿Puedes llevarme con quien sea que las tiene?» Kuano agitó su cabeza. «Minero cambió de opinión. Ya no a la venta». «Todo el mundo tiene un precio. Soy un hombre rico. Si me llevas con él, estoy seguro que podremos llegar a algún tipo de acuerdo». Otro agitar de la cabeza. «Última vez que Kuano lleva a alguien a reunirse con mineros, todo el mundo acaba muerto. Demasiado arriesgado». «Estoy dispuesto a correr el riesgo». El rodiano hizo una mueca. «Kuano no preocupa del riesgo para ti. Mineros dicen, si Kuano vuelve a aparecer, ellos lo matan». «Ellos no tienen que saber que estuviste involucrado», prometió Seth. «Solo muéstrame dónde encontrarles. Haré que merezca la pena tu tiempo». Para dar énfasis a su punto, sacó un pequeño monedero con un cordón, buscó dentro y sacó todo un puñado de chips de alto valor. Lo sostuvo en alto para que Kuano mirara antes de dejarlos caer entre sus dedos de vuelta al saco. La lengua del rodiano salió y se relamió alrededor de su morro, su renuencia a llevar a Seth con los mineros luchando contra su codicia. «Tú pagas 1, no, 2000, ¿sí? 700, o me voy a buscar a alguien más que pueda ayudarme». «Está bien, trato». Saltó el camarero, sin estar dispuesto a regatear por miedo a dejar una pequeña fortuna que se le escapara entre sus dedos. Para sellar el trato, extendió su mano. Apretando sus dientes, Seth devolvió el gesto. Agarró la palma del otro para darle una rápida sacudida y entonces la retiró, moderadamente repugnado por la sensación de la piel escamosa del rodiano contra la suya propia. «Tienes bebida para celebrar», declaró Kuano. «De la casa». «Paso», respondió Seth. «Tienes créditos contigo, ¿no?», quiso saber el camarero. «Tú pagas ahora, ¿no?». Seth asintió. «Pagaré tan pronto como vayamos». «Vamos ahora». Kuano solo agarra algo primero. Mientras el rodiano se agachaba tras la barra, Seth se dio cuenta de que había algo en su voz, demasiado ansioso. «Así que va a ser así, ¿no?». Deslizando su mano en su chaleco, el Jedi oscuro sacó su sable láser. Lo encendió mientras Kuano salía a la vista, justo a tiempo de reflejar el rayo de la pistola blaster que ahora le estaba apuntando. El rodiano dejó salir un gruñido de sorpresa y desapareció de vuelta tras la cobertura de la barra. Había tratado con tipos como Kuano antes. Seth habría estado perfectamente conforme con honrar los términos de su acuerdo, pero el rodiano había salido obviamente con un plan diferente.
¿Por qué arriesgar tu vida y llevar a alguien a una base oculta por 700 créditos cuando puedes matarlo a sangre fría y quedarte con todo su dinero en su lugar? Seth respetaba el sentimiento. Después de todo, vivía bajo unos principios interesados similares, pero el camarero había cometido un error imperdonable al tratar de utilizar esos principios contra un Jedi oscuro. Manteniendo un ojo en la barra, Seth se giró para encarar a los dos mineros corpulentos que protegían la puerta. Probablemente habían estado esperando la traición de Quano, pero fueron cogidos completamente con la guardia baja por el fracaso de su plan. Ahora las sonrisas habían caído de sus caras y estaban torpemente rebuscando para desenfundar sus propias armas. ¿Por qué los grandes siempre son tan estúpidamente lentos? Seth podía haberles detenido de muchas formas. Podía haber utilizado la fuerza para lanzar sus armas de su agarre o desatado una oleada que habría mandado a los guardias volando por la habitación. Dado cuánto les estaba llevando, podía haber saltado hacia adelante y cortarlos por la mitad con su sable láser antes de que siquiera hicieran un disparo. En su lugar, escogió simplemente mantener el terreno, esperando a la inevitable barrera de fuego de Blaster. Sus adversarios no le decepcionaron. Seth finalmente captó la primera onda de rayos con su espada brillante, mandándola lejos rebotando sin hacer daños. En este punto, un oponente inteligente habría ido hacia la puerta. Los dos matones de Quano, sin embargo, simplemente siguieron disparando, demasiado tontos para darse cuenta de la total futilidad de sus ataques. Seth captó un par más de disparos antes de empezar a aburrirse del juego. Utilizando la fuerza para anticipar la localización precisa de los siguientes dos rayos, inclinó su sable láser para que se reflejaran directamente de vuelta hacia sus puntos de origen. El primer minero fue golpeado en el pecho, el otro en el estómago. Ambos murieron al instante. Matar a sus enemigos con sus propios rayos blaster era una tradición antigua para Seth. Había ocasiones en las que necesitaba mantener un perfil bajo y los sables láser tendían a dejar patrones de heridas muy distintivas. Esta no era una de esas ocasiones, pero ¿por qué dejar pasar una oportunidad de mantener entrenadas sus habilidades? Todo este tiempo, Quano no había reaparecido. Seth no estaba sorprendido. «Debería salir. No me hagas ir por ti». La cabeza verde del Rodiano lentamente se alzó a la vista. Aún estaba sosteniendo su blaster, apuntándolo a Seth, pero sus manos estaban temblando tanto que no podía siquiera mantener el cañón quieto. Seth agitó su cabeza. «Si vas a matar a alguien para robarle sus créditos, al menos ve tras un objetivo fácil». «Tú, mentiroso», respondió Quano, su voz alzándose a la defensiva. «Dijiste tú no Jedi». Con un movimiento de su muñeca, Seth utilizó la fuerza para golpear la pistola fuera de la mano de Quano. Otro gesto elevó al indefenso camarero del suelo y lo lanzó por la habitación, donde aterrizó en una bola encogida a los pies de Seth. Agachándose para agarrar una de las antenas del Rodiano, Seth la usó para tirar de su víctima jadeante sobre sus rodillas. Su mano libre llevó la hoja de su sable láser aún encendido en apenas un par de centímetros de la cara escamosa de Quano. Dejemos una cosa clara: no soy un Jedi. Para enfatizar su punto, movió su espada, acariciándola contra la mejilla del Rodiano por una fracción de segundo. El siseo de la carne abrazándose fue apagado por el grito de Quano. «¡No matar! ¡No matar!», balbuceó él. El daño era menor, una quemadura que se sanaría en una semana y dejaría solo una leve cicatriz. Pero Seth estaba satisfecho con que su punto hubiera quedado claro. Apagando su sable láser, liberó su agarre de las antenas y dio un paso atrás, dando a Quano sitio para ponerse en pie. El Rodiano se quedó de rodillas, su mano extendida hacia arriba ágilmente para examinar su herida. «Ahora, ¿por qué querría matarte?», le preguntó Seth. «Eres el único que puede llevarme con los mineros y sus talismanes. Hasta que los tenga en mis manos, haré cualquier cosa que pueda para mantenerte con vida». «¿Qué ocurre cuando los tienes?», preguntó Quano, con sospecha. Seth le mostró su sonrisa más encantadora. «En ese punto, simplemente tendremos que improvisar». Seth podía escuchar las voces de los mineros haciendo eco por el túnel. Estimaba que solo había un par de cientos de metros. Por el tono de los ecos, sospechaba que estaban en una caverna grande de techo elevado. Viven como alimañas, ocultos en madrigueras subterráneas, con miedo por sus vidas. Patético. Delante,
Su guía involuntario de repente se detuvo y se giró para mirarle. No era fácil leer la expresión de un rodiano, pero estaba claro lo que Kuano estaba preguntando. «Te he traído hasta aquí. ¿Puedo irme ya?» Seth simplemente agitó su cabeza y señaló aún más lejos en el túnel, los hombros sacudiéndose. Kuano continuó caminando hacia adelante. Estaban lo suficientemente cerca ahora que Seth podía realmente captar lo que los mineros se estaban diciendo los unos a los otros. «No puedes hablar en serio», gritó un hombre de voz profunda. «Los nobles asesinaron a Yelva. Tenemos que hacerles pagar». «Si tuvieron a Yelva, pueden tener a cualquiera», protestó otro hombre. «Creo que deberíamos quedarnos quietos un tiempo, dejar que las cosas se calmen». «Estoy de acuerdo», intervino una mujer. «Sé que Yelva era tu amiga, Drado, pero estás diciendo locuras». Seth podía ver luz desde la entrada a la caverna, esparciéndose alrededor de una curva en el túnel, justo hacia adelante. Kuano reptó alrededor de la esquina en silencio y se agachó tras una roca que le daba una clara visión de su cantera. Podría ser un cobarde, se dio cuenta Seth mientras se movía para unirse a él, pero tenía un talento natural para infiltrarse y espiar. Desde su punto de ventaja podía claramente ver la cueva. Estaba punteada con docenas de grandes estalagmitas que sobresalían hacia arriba como agujas feas marrones desde el suelo. Estalactitas colgaban del techo con aspecto ominoso como los dientes de algún antiguo monstruo de piedra esperando clavarse sobre la gente de abajo. Contó aproximadamente una docena de mineros reunidos en un semicírculo amplio cerca del centro de la cámara. Todos ellos iban armados, al igual que los 4 guardias que habían despachado en la entrada del túnel no hacía ni 10 minutos antes. Un par de los mineros estaban sentados en formaciones de roca bajas, de superficie plana. Otros caminaban nerviosos hacia atrás y hacia adelante, uno inclinado contra una estalagmita cercana. 2 hombres y una mujer parecían estar metidos en una discusión acalorada. 4 otros estaban montando guardia en los bordes del grupo, con los rifles blaster desenfundados mientras nerviosamente escaneaban la entrada de la caverna, como tratando de perforar las sombras en anticipación a un ataque. Quien fuera que matara a Ahmed y a sus amigos, los volvió paranoicos. «Sin Yelva, yo soy el que manda», estaba diciendo un hombre con barba a una de las mujeres. «Y yo digo que la muerte de Yelva grita pidiendo sangre». «Drado», susurró Kuano, hablando tan flojo que Seth tuvo que inclinarse para escucharle. «Él es quien cavó cosas que quieres». Mirando más de cerca, Seth se percató de un amuleto envuelto alrededor del cuello de Drado y captó el brillo de un anillo en su dedo, la única joyería que había visto en ninguno de los mineros desde que había puesto los pies en este mundo desamparado. «¿Quieres iniciar una guerra que hará que nos maten a todos?», objetó uno de los hombres. «Al menos nos llevaremos un par de los nobles con nosotros», soltó Drado. Drado estaba en pie, a menos de 10 metros de donde Seth estaba escondido, lo suficientemente cerca como para poder percibir el poder emanando de los talismanes. El amuleto parecía llamarle, el anillo le atraía con su calor oscuro. «¿Qué te ha pasado, Drado?», preguntó la mujer. «Siempre solía ser el que decía que podíamos coger lo que quisiéramos sin violencia ni derramamiento de sangre». «He cambiado. Ahora veo la verdad». Drado golpeó su pecho para dar énfasis mientras hablaba, su puño golpeando el amuleto. «Los nobles no nos respetarán hasta que aprendan a temernos», insistió él, girándose para mirar a todos los dispersos por la caverna. «Necesitamos que teman por sus mismas vidas. Necesitamos introducir el terror en sus corazones». Claramente, Drado estaba bajo la influencia de los talismanes. Estaban corrompiendo su mente y sus pensamientos. El poder del lado oscuro había tomado agarre en él. No me extraña que Kuano dijera que no quería venderlos. El Jedi Oscuro consideró sus opciones. Hacer negocio con los mineros estaba fuera de cuestión. Drado nunca entregaría voluntariamente sus recién hallados tesoros. Dada la tensión en la habitación y los dedos de gatillo fácil en los guardias, estaba bastante claro que cualquier intento de negociar probablemente acabaría en una lucha de fuego sin importar lo que hiciera. Desenfundó sus pistolas gemelas y tomó aliento profundamente, preparándose para la confrontación. Necesitaba prácticas de tiro de todos modos. Saltando desde su escondite, cargó hacia la caverna con las armas ardiendo.
Hizo caer a los 4 guardias que llevaban rifle antes de que cualquiera tuviera ocasión de reaccionar. Con la fuerza girando su mano, fácilmente los abatió con 4 tiros limpios mientras sprintaba hacia la cobertura de una gran estalagmita al otro lado, al extremo de la caverna. Derrapó por detrás justo mientras los mineros empezaban a devolver el fuego. Agujerearon su escondite, mandando finas nubes de polvo mientras los rayos desintegraban pequeños trocitos de piedra. Sacando su cabeza, Seth disparó 2 veces más, reduciendo el número de oponentes a 6 antes de agacharse de nuevo tras la seguridad de la estalagmita. El sonido del fuego de blaster enemigo reverberó por las alas de la caverna. Seth sonrió, disfrutando del glorioso clamor de la batalla. ¿A medidas de acabar ya? Esto podría ser más fácil de lo que pensé. Tras él, percibió a Kuano haciendo una carrera hacia la libertad, volviendo por el túnel. Seth podría haberlo abatido con un único disparo en la espalda, pero decidió dejarlo ir. Siempre prefería dejar atrás a alguien para contar el relato de sus hazañas, de todos modos. Un crujido agudo de repente hizo eco por la caverna. Mirando arriba, Seth vio una de las grandes estalactitas del techo cayendo para empalarle. Rodó fuera del camino en el último instante, la aguja de roca mortal explotando en fragmentos mientras golpeaba el firme suelo de la caverna. Agachó su cabeza mientras la lluvia de trozos rotos de piedra le bañaba, marcando la piel expuesta de su cuello y sus brazos desnudos con cientos de cortes superficiales, punzantes. El fuego de blaster comenzó de nuevo, pero Seth ya estaba en pie. Corriendo y moviéndose erráticamente, consiguió ladear los disparos mientras hacía una loca carrera para cubrirse tras otra de las prominentes formaciones de roca. Momentáneamente a salvo, se tomó un segundo para recuperar el aliento, mirando arriba para asegurarse de que otra potencialmente mortal estalactita no estuviera posicionada encima de él. No tenía ninguna duda de quién había disparado los tiros que habían descolgado la última. Se había vuelto torpe, subestimando a Drado y a los talismanes. No era necesario estar entrenado en los caminos de la fuerza para beneficiarse de su poder. Aumentaba los sentidos, hacía a un individuo más rápido al reaccionar y anticiparse. Lo que algunos veían como experiencia con un arma o suerte en la batalla, a menudo era en realidad una manifestación de la fuerza. Incluso, si no estaba al tanto de ello, Drado estaba atrayendo la fuerza del lado oscuro, y eso le hacía peligroso. Poniendo sus pistolas a un lado, Seth sacó su sable láser. Se acabó el juego. Inclinándose hacia afuera tras su roca, encendiendo su sable láser, lo lanzó con un balanceo lateral, mandándolo girando horizontalmente en una trayectoria de bucle amplia. Dio la vuelta a la habitación una vez, fácilmente cortando a través de las estalactitas y mineros antes de volver al agarre de Seth que lo esperaba. Había llevado a Seth años dominar por completo el poder devastador del lanzamiento de sable láser, pero el ataque era virtualmente imparable. 5 de sus restantes oponentes habrían sido pillados en el arco letal que trazó alrededor de la habitación. Solo Drado había sido lo suficientemente rápido como para agacharse fuera del camino, salvado por el poder de los talismanes que llevaba. Pero incluso con estos artefactos, no era el rival para un antiguo caballero Jedi. Seth simplemente se levantó y extendió su mano libre en dirección a Drado, sus dedos formando una garra. El minero soltó su blaster, sus manos volando hasta su garganta mientras jadeaba por aliento. Seth cruzó la habitación, aumentando la presión en la tráquea de su víctima indefensa. Drado colapsó de rodillas, su cara volviéndose morada. El Jedi oscuro estaba sobre él, observando fríamente mientras su vida era atragantada lentamente. Cuando los forcejeos del minero finalmente se detuvieron, Seth se dobló y lo despojó del amuleto y el anillo. Resistió la tentación de ponérselos de inmediato. Durante su aprendizaje bajo el maestro Oba, había aprendido que era sabio estudiar los artefactos del lado oscuro cuidadosamente antes de utilizarlos. Su poder a menudo venía con un precio. Tenía aquello por lo que había ido, y estaba ansioso por salir de este mundo desamparado de la civilización y volver a los lujos de su hogar en Al-Huta. Además, cuanto más se quedara en Dawn, mayor era el riesgo que corría de toparse con otro Jedi mandado a investigar la muerte de Med. Si se iba ahora, todo lo que encontrarían sería el camarero llorón que había dejado atrás, y no sería capaz de decirles nada que no pudieran imaginar por sí mismos. Hasta la vista, Kuano. Será mejor que nunca nos veamos más. Mientras hacía su camino de vuelta por el túnel largo, serpenteante hacia la superficie,
el amuleto y el anillo firmemente en su posesión, no pudo evitar preguntarse si el rodiano apreciaría nunca lo afortunado que había sido.